Ejercicio número 1 sobre la bomba Pedrolo modelo CP 170 ST. Tenemos una bomba centrífuga que está impulsando agua limpia desde un estanque a nivel del suelo hacia una línea de distribución en una planta industrial. Los datos entregados por el fabricante son la altura manométrica total, que es de 36 metros, tenemos el caudal, que es de 8,4 metros cúbicos por hora, que al convertirlo a metros cúbicos por segundo nos dio un valor de 0,00233. Tenemos el rendimiento, que es de 45% según la curva del fabricante. Tenemos densidad del agua, gravedad, el NPSH requerido, que es 2,3 según la curva, la presión de vapor del agua, la altura de aspiración vertical, las pérdidas en succión y la presión atmosférica. Bueno, al continuar con el ejercicio tenemos las fórmulas que vamos a utilizar, que es la de potencia hidráulica, que es densidad por gravedad, por caudal, por la altura. La potencia eléctrica, que es potencia hidráulica dividido en el rendimiento de la bomba. Y por último el NPSHA, que es el disponible, donde tenemos la presión atmosférica menos la altura de aspiración vertical menos las pérdidas en succión menos la presión de vapor del agua. Luego, continuando, calculamos en el desarrollo nuestra primera fórmula, que es la de potencia hidráulica, donde tenemos los 1000 kilogramos metro cúbico multiplicado por la gravedad, que es 9,81 metros segundo al cuadrado, por el caudal, que nos dio un resultado de 0,00233 metros cúbicos partido en segundo, por la altura total manométrica, que eran los 36 metros. Esto nos dio un valor de 822,86 watts. Luego, para calcular la potencia eléctrica, dividimos lo que era la potencia hidráulica, el resultado que nos dio acá arriba, en watts, dividido por el rendimiento, y lo transformamos a decimal, nos dio 0,45. Esto nos dio un valor de 1828,58 watts, que al transformarlo a kilowatts nos dio 1,83. Luego pasamos a calcular el NPSH disponible, que era la presión atmosférica, 10,3 metros, menos 2 metros, menos los 0,4 que eran las pérdidas en succión, menos el 0,3 que era la presión de vapor del agua. Esto nos dio un resultado de 7,6 metros, donde el NPSH requerido por el fabricante era de 2,3 metros y nosotros obtuvimos un valor mayor, lo que quiere decir que no hay riesgo de cavitación en la bomba. Acá tenemos nuestro análisis de unidades, donde está paso a paso cómo llegamos al valor que nos dio acá en watts al tener estas unidades de medidas. Bueno, en el siguiente enunciado podemos ver que en un sistema de riego localizado en una parcela agrícola se utiliza una bomba centrífuga, en este caso en marca Pedrolo PKM. Esta se utiliza para transportar agua desde un pozo hasta un depósito elevado, ubicado a 38 metros de altura. ¿Ya? El sistema requiere un caudal constante de 2,4 metros cúbicos por hora. ¿Ya? Aquí recomendaciones de la ficha técnica del fabricante. En este caso se solicita calcular la potencia hidráulica entregada al agua por la bomba. ¿Ya? Los datos que calculamos aquí, o que sacamos, es que el caudal es 2,4 metros cúbicos por hora. Esto lo transformamos a metro cúbico por segundo. La altura ya nos dieron que es de 38 metros. La densidad es de 1000 kilogramos metros cúbicos, ya que es la densidad del agua. Y la gravedad en la que estamos es de 9,81 metros por segundo cuadrado. La fórmula que vamos a ocupar va a ser de el caudal multiplicado por la densidad, por la gravedad, por la altura, dividido 1000. Esto nos va a dar directamente lo que es la potencia hidráulica.
Ahora pasaríamos lo que es al desarrollo, donde pasamos los datos a la fórmula, en la cual nos va a dar 0,2489 kW. O sea que la bomba entrega una potencia hidráulica de 0,2489 kW. Ejercicio 1 de la bomba HF6. Una bomba HF6A eleva agua con un caudal de 150 litros sobre minuto a 20 metros de altura. El rendimiento es de 75% y el NPSHR es de 2.4. Esta cifra significa la presión mínima que la bomba necesita en su entrada para trabajar sin cavitación. Se solicita lo siguiente: calcular la potencia hidráulica, calcular la potencia eléctrica y el NPSHA, que significa nuevamente cuánto empuje tiene el líquido al entrar. ¿Ya? La succión es de menos 0,3 metros, las pérdidas de 0,6 metros y la presión de vapor es de 0,3 metros. Datos. Si nos vamos a los datos, vemos que tenemos un caudal de 150 litros sobre minuto, una altura manométrica de 20 metros, una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, una gravedad de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, un rendimiento del 75%. El NPSHR es de 2.4 metros. La presión atmosférica es de 10.3 metros de columna de agua. La altura de succión es de 3 metros. La pérdida de succión es de 0,6 metros. Y la presión de vapor es de 0,3 metros. Ya pasando al desarrollo y las fórmulas, es bastante simple. Si vemos cómo se saca la presión hidráulica, es multiplicando la densidad por la gravedad por el caudal por la altura. En este caso, si reemplazamos valores, vemos que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9,81 metros sobre segundo cuadrado por 0,00250 metros cúbicos sobre segundo por 20 metros, que nos dan 490.5 watts. Si nos vamos a la potencia eléctrica, vemos que solamente tenemos que dividir la potencia hidráulica recién sacada por el rendimiento, que era 75% o 0,75. En este caso nos da 654 watts, que es lo mismo que 0,65 kilowatts. Si nos vamos al NPSHA, es básicamente restar la presión atmosférica con el HS menos el HF menos el PV. En este caso son 10.3 metros menos 3 metros menos 0,6 metros menos 0,3 metros, que nos da 6.4 metros. Estos son los resultados generales del ejercicio, con una potencia hidráulica de 490.5 watts, con una potencia eléctrica de 0,65 kilowatts y con un NPSHA de 6.4 metros. Tenemos por acá el ejercicio número 1 sobre ventiladores. En este caso, el ventilador axial, modelo PT500. El problema es el siguiente. El ventilador neumático de la marca Sieftec se utiliza en una faena minera subterránea para ventilar el pique luego de una tronadura. El ventilador entrega un flujo de aire de 7000 pies cúbicos por minuto a una presión estática de 2,3 pulgadas de columna de agua. Lo que vamos a calcular en este problema, en este ejercicio, va a ser calcular el caudal en metros cúbicos por segundo, ya que lo dan en otra unidad de medida, convertir la presión estática a pascales, estimar la potencia neumática entregada al flujo de aire y discutir si es que este ventilador es adecuado para renovar el aire en un túnel de 1,5 metros de diámetro y 100 metros de largo en menos de 5 minutos. Tenemos más abajo los datos que nos entrega el fabricante, que sería el caudal, que es de 7000 pies cúbicos por minuto, que al hacer la conversión a metros cúbicos por segundo, obtuvimos un resultado de 3,30365. Tenemos la presión estática, que es de 2,3 pulgadas de columna de agua, que al hacer la transformación a pascales obtuvimos un resultado de 572,332 pascales. Tenemos también la densidad del aire, que es 1,2 kilogramos metro cúbico, la longitud del túnel de 100 metros y el diámetro, que era de 1,5 metros. A continuación tenemos las fórmulas que vamos a utilizar, que para la potencia neumática
es el caudal por la presión estática. También tenemos para calcular el volumen del túnel, que es pi por el diámetro dividido en 2 elevado al cuadrado y por la longitud. Acá tenemos nuestra primera fórmula resuelta, que es para calcular la potencia, donde cierto tenemos el caudal multiplicado por la potencia, que la teníamos acá arriba igual. Esto nos dio un valor de 1890,78 watts, que convertido a kilowatts nos dio un valor de 1,89. Luego pasamos a la pregunta que ¿es suficiente para ventilar el túnel? Para esto calculamos el volumen del túnel, que nos dio un valor de 176,71 metros cúbicos. Y acá calculamos el caudal en esos 5 minutos, que la pregunta era si que el ventilador es adecuado para renovar el aire en el túnel, donde para eso calculamos el caudal por 300 segundos, que serían los 5 minutos, y obtuvimos un resultado de 991 metros cúbicos. Esta es la cantidad de aire que mueve el ventilador en los 5 minutos. Y al ver que este resultado nos dio mayor que el volumen del túnel, esto quiere decir que el ventilador es más que suficiente para renovar el aire del túnel, ya que excede este resultado que nos dio acá del volumen total del túnel. Acá también tenemos nuestro análisis de unidades, donde está paso a paso explicado lo que se hizo para llegar a la unidad de medida de watts. Bueno, y en el siguiente enunciado podemos ver que en una línea de producción de alimentos se requiere renovar el aire de una sala de 50 metros cuadrados. Esto es durante la jornada laboral para cumplir con las normas de ventilación que se exigen. ¿Ya? En este caso vamos a instalar un ventilador centrífugo de la marca Sodexo CJPF315T, que entrega un caudal de 1800 metros cúbicos por hora. Esto es con una presión estática de 350 pascales. El equipo trabaja con una potencia absorbida de 0,18 kW. Ya en este caso nos solicitan calcular la potencia útil entregada al flujo de aire por el ventilador. Lo primero que haremos es recopilar los datos, en el cual en el caudal nos indican que es 1800 metros cúbicos por hora, ¿cierto? Y necesitamos pasarlo a metros cúbicos por segundo, en el cual nos dio un resultado de 0,5. Luego anotamos lo que es la presión estática, la cual es de 350 pascales. La fórmula que vamos a utilizar de la potencia útil, necesitamos multiplicar lo que es el caudal y la presión estática dividido en 1000, en el cual en el desarrollo podemos observar que pasamos los datos a la fórmula y nos da un resultado de 0,175 kW. Esto nos indica que la potencia útil entregada por el ventilador es de 0,175 kW. Ejercicio 2 del ventilador axial Greenhick VAB30F14. En un túnel de servicio de 100 metros de largo y 1.5 metros de diámetro se instala un ventilador VAB30F14. Según el fabricante indica que a 7000 CFM y 2 pulgadas WY la potencia absorbida BHP es de 1,90 kW y la eficiencia del ventilador es de 87%. Primero, ¿qué significa CFM? Es una unidad de caudal volumétrico. Y IN WY es una unidad, acá en este caso, de presión. Se solicita lo siguiente: calcular la potencia neumática teórica, comparar con la potencia absorbida y en base a esto calcular la eficiencia real que se tiene. Verificar si se renueva el volumen del túnel en menos de 5 minutos. Estos son los datos que tenemos. Primero,
7000 CFM, que es un equivalente a 3.303 metros cúbicos sobre segundo. Una presión estática de 2 pulgadas WG, que es un equivalente a 498.2 pascales. Una potencia absorbida de 1,90 kilowatts y una eficiencia nominal de 87%. En este caso 0,87%. Si nos vamos a los datos del túnel, tenemos la longitud de 100 metros y un diámetro de 1.5, del cual vamos a utilizar su radio, 0,75. Si nos vamos al desarrollo para sacar la potencia neumática teórica, es bastante simple, ¿ya? Solamente tienes que multiplicar el caudal por la presión estática. En este caso, si reemplazamos valores, tenemos que nuestro caudal en metros cúbicos sobre segundo es de 3.303 por 498.2 pascales, que nos da 1645.8 watts, que en esencia son 1.65 kilowatts. Si nos vamos a la eficiencia real, nosotros lo que tenemos que hacer es considerar la potencia neumática teórica, que el resultado que sacamos recién, y dividirlo por la potencia absorbida que nos dieron en el enunciado. En este caso es 1.65 kilowatts dividido 1.90, lo que nos da un 0,86 y fracción. Es un equivalente a un 87%, lo cual nos dice que la eficiencia real es igual a la eficiencia nominal. Para el volumen, lo que nosotros tenemos que hacer es multiplicar el pi por el radio al cuadrado, ¿ya? Y eso multiplicarlo por la longitud, que son 100 metros, lo que nos da 100,76.7 metros cúbicos, ¿ya? Y en cuanto al tiempo de renovación, acá lo que tenemos que hacer es considerar el volumen y dividirlo por el caudal. En este caso nuestro volumen era de 176.7 metros cúbicos dividido 3.303 metros cúbicos sobre segundo, lo que nos da 53.5 segundos, que es un equivalente a 0,89 minutos. Estos son los resultados, ¿ya? Una potencia neumática teórica de 1,65 kilowatts, una eficiencia real del 87% y una renovación del aire en 0,89 minutos. O sea que en general se renueva en menos de los 5 minutos que requiere el ejercicio.